Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roque Cárdenas. Estamos aquí nuevamente en este programa de el doctor de la Iglesia de San Francisco de Sales, la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Para nosotros es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes meditando este maravilloso libro que nos ayuda, nos guía a vivir la santidad. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con este maravilloso libro. Estamos en la tercera parte, capítulo 15, cómo practicar la pobreza siendo ricos. Y antes de entrar en materia, queríamos recordarle a todos los que deseen hacer su aporte, preguntas o comentarios, puede hacerlo a través del WhatsApp. Recuerden que el código de Panamá para los que nos escuchan en el extranjero es 507. 507 el código de Panamá. Y para y el número de celular es 66336087. Muy bien dicho esto, vamos a continuar con el tema y vamos a leer directamente qué es lo que el santo nos dice en la introducción. Dice así el santo. Dicen que el pintor Parrasio en sus pinturas demostraba en un solo cuadro que él pintaba si el personaje era alegre, airado o pacífico, amable o colérico, humilde u orgulloso. Yo también, en este capítulo deseo, Filotea, alma que amas a Dios, presentarte en un solo cuadro la riqueza y la pobreza juntas, y recomendarte al mismo tiempo un gran cuidado por hacer progresar lo que tenemos y un fuerte desprendimiento de lo que es material y pasajero. Entonces, fíjense, aquí este libro, para que lo tengamos bien presente, este libro fue escrito fundamentalmente para laicos, ¿no? Y muchas veces nosotros confundimos la espiritualidad del laico con la espiritualidad del religioso. Generalmente los religiosos, muchos de ellos hacen lo que se llama un voto de pobreza, que no significa necesariamente vivir en la indigencia, es decir, con la carencia de los bienes materiales. Que una congregación no pueda tener un vehículo para que sus miembros se puedan mover, que no pueda tener los alimentos que requieran, y así podríamos mencionar otra cosa, o una vivienda donde vivir. Pero el voto de pobreza para ellos significa
que propiedades personales, cosas que ellos pueden decir, esto es mío y yo decido solo de ello. Muy pocas. Generalmente ellos renuncian a eso y lo que se usa es de uso común y la decisión final es la del superior. Así que ellos de alguna manera se desprenden de esa autonomía como decimos nosotros, ¿no? Esto es mío, no me lo toque, esto lo compré con mi dinero, yo decido qué hago con esto. O sea, esa capacidad de decisión y de posesión, en la medida de lo posible renuncian la mayor parte de ellos. Muchos de ellos en estas congregaciones básicamente solo las cosas de uso personal, la ropa y algunas cosas muy pues, pueden decir que son de ellas, a tal punto de que cuando si se tienen que trasladar es en una maletita básicamente le cabe todo lo que puede decir que le pertenece. Pero ¿qué ocurre con los laicos? El laico no puede vivir de esa manera. Mire que el santo nos recomienda, dice que nos hace la recomendación que hay que tener gran cuidado por hacer progresar lo que tenemos. Es decir, una persona que es laico tiene por deber que no solo producir lo mejor que puede usando su mayor capacidad, sino también dependiendo si es una persona que tiene bienes materiales para producir en una empresa o un emprendimiento, es su deber trabajar lo mejor posible para multiplicar esos bienes. Eso no tiene nada de malo y al contrario, es algo bueno. De hecho, podemos ver ejemplos a lo largo de la Biblia. Y esto es muy importante porque existía una corriente malsana muchas veces que quería hacer una combinación entre el comunismo ateo, satánico, con el cristianismo. Entonces empezó a mirar con malos ojos a las personas que tenían empresas, a las personas que o lo trataban de predicar usando incluso la Biblia. Cuando realmente en la Biblia nunca ha sido condenado. Entonces, y se tergiversaba las concepciones. Como vamos a ver poco a poco que el santo nos va a hablar del punto de vista espiritual. ¿No? Aquí se tergiversaba las expresiones que se hablaban de los ricos, del apego a los bienes materiales, como una supuesta, digamos, sanción o una especie de avalar, de una forma de avalar las teorías falsas del comunismo y de la lucha de clase y estas cosas. Entonces esto que tenemos que tener bien claro, no tiene nada de malo, al contrario, que una persona aspire, ya sea haciendo una carrera en una empresa, a través de los estudios, del trabajo, del desarrollo, a aspirar a mejores posiciones, mejores salarios, si se va por la vía del emprendimiento, los negocios, querer que su empresa progrese. Eso no es ni una ambición insana ni nada por el estilo. Aquí vemos que el santo nos lo dice y veremos que vamos a ahondar en esto. Esto es muy importante. Así que nada de que porque yo soy laico, yo no voy a estudiar porque quiero ser pobre, o yo no quiero desarrollarme, o yo no quiero aspirar a surgir porque así soy más humilde. No, eso no es ni la humildad ni la pobreza, ¿no? Entonces tengamos bien presente. El cristianismo ni la fe nos está llamando a la mediocridad. Entonces tenemos que tener muy claro, ni sentirnos avergonzados por los éxitos que el Señor nos concede con el esfuerzo honrado y legítimo de alcanzar. Entonces, partamos de esta premisa. Así que nada de pensar que pobreza, desde el punto de vista cristiano, es una especie de complejo de inferioridad, de que yo no valgo nada, que yo tengo que ser alfombra en la empresa para que todo el mundo pise. Entonces, que soy el más humilde. Cuidado que no, cuidado que es el más soberbio, lo único que decidió no desarrollarse. Así que no nos engañemos con eso. Humildad no quiere decir mediocridad, ni no usar los talentos. De hecho, parte del concepto que Jesús habla de usar los talentos, miren la analogía que usa, los negocios. Porque la gestión de los talentos no solo es la gestión del aspecto espiritual, sino también la gestión de los talentos en el orden material. Entonces es muy importante. Los talentos que Dios nos dio hay que hacerlos producir. Así que una vez dicho esto, vamos a continuar leyendo al santo, que nos va a ir aclarando y desgranando estas cosas que creo que son muy importantes. Porque a veces hay como una
especie de distorsión en este sentido cuando se habla de este tema de pobreza, humildad y demás. Dice el santo, lo primero, tienes que administrar con cuidado y dedicación los bienes que Dios te ha dado y hacerlos progresar. Los jardineros de los palacios de grandes personajes cuidan más esos jardines ajenos que si fueran propios de ellos, pues le parece que ya que tan altas personalidades les encomendaron cuidar sus jardines, bien merece el asunto dedicarles con todo el alma. Así debemos hacer lo que hemos recibido de Dios. Algunos bienes en administración. No estamos administrando lo propio, sino lo de Dios. Y por eso debemos dedicarnos con especial esmero a hacerlos progresar. Bueno, aquí tenemos un gran avance que este santo, doctor de la Iglesia, nos está diciendo. Lo expresó mucho mejor que yo, pero creo que en resumen es lo que hemos estado hablando. Mediocridad o incluso la excusa para la desidia no es viable ni aceptable, mucho menos usar a Dios, el Evangelio o la humildad o la pobreza para eso. Entonces, ya sabemos que nosotros como laicos estamos llamados y es nuestro deber progresar. Entonces, nuestro trabajo, que si tenemos hijos, luchar para que estudien y lleguen al máximo potencial. Nosotros darle ejemplo de esforzarnos al máximo. ¿Por qué? Porque las capacidades y los bienes materiales que nos da Dios es nuestro deber, como puso el santo, como un jardín, cuidarlos y hacerlos progresar. Y administrarlo con la mayor sensatez posible. Entonces, efectivamente, ahí tenemos que ver esta realidad. Entonces, una persona no tiene, ni peca, ni es mal cristiano porque quiera progresar o trabaje duro para progresar. Para nada, ¿no? Con la ayuda de Dios seguro lo va a lograr. Pero importante, muy importante, que entonces tengamos en la balanza, porque el santo nos dice que quiere hablarnos de los dos aspectos. El desarrollo de los bienes materiales, pero también nos quiere hablar un poco acerca de lo que es la otra parte, que es la pobreza en realidad, sobre todo para los laicos. Así que dicho esto, vamos a hacer la primera pausa musical para reflexionar lo que hemos estado hablando y después continuamos. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino
hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Ven a mi casa y amor encontrarás. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa de introducción a la vida devota o la Filotea de San Francisco de Sales. Continuemos hablando de este tema, pero antes de continuar con el tema del capítulo 15 de la tercera parte, cómo practicar la pobreza siendo ricos, vamos a reiterar el teléfono para los que deseen compartir con nosotros, recordándole que el código de Panamá es el 507 y el número celular 6633-6087. Código de Panamá 507 y el número celular 6633-6087. Para nosotros sería un verdadero privilegio poder compartir con ustedes y saber de ustedes. Muy bien, sigamos con la meditación del santo sobre efectivamente cómo practicar la pobreza siendo rico. En el segmento anterior aclaramos un poco la diferencia acerca de la vida de los religiosos y de los laicos, y el otro aspecto de no confundir mediocridad o desidia para con nosotros mismos o las cosas que Dios nos ha dado con humildad o pobreza, que nosotros como laicos estamos llamados a potenciar nuestros talentos al máximo, aspirar a desarrollar nuestras actividades, ya sea en el campo del trabajo, o ya me refiero al trabajo remunerado, trabajo para una empresa, o por cuando queremos nosotros ser emprendedores o tenemos o somos dueños de empresa. Muy bien, continuemos analizando lo que dice el santo. Diferencia. Si los bienes los cuidamos solo por amor mundano, lo haremos con desasosiego, con inquietud y con afán, como es todo lo mundano. Pero si los cuidamos por amor a Dios, lo haremos con paz, con tranquilidad y suavidad, que son las cualidades de nuestro Señor. Trabajaremos por hacerlos progresar, pero con mucha paz. Entonces, aquí empezamos una diferenciación. Porque algunos dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona ambiciosa, mundana, y una persona que trabaja honestamente? Digamos, vamos a poner el ejemplo, ¿no?, de una persona que en una empresa trabaja y tiene la ambición de ir ascendiendo, pero no lo hace según Dios, lo hace simplemente por apego a las cosas materiales, vanidad, orgullo. Entonces dice, lo primero que plantea el santo es que hay que vigilar el corazón, es la paz. Cuando entramos en cuadros de ansiedad, desesperación, entonces probablemente porque los bienes materiales nos están poseyendo, la ambición nos está dominando, el deseo de progresar nos está corroyendo. Cuando hacemos las cosas según Dios, que Dios sea nuestro motor fundamental, poco a poco, no de golpe ni de primera, pero poco a poco el Señor nos irá
guiando y nos irá llevando y aprenderemos a ser diligentes, pero en paz. Trabajaremos con alegría, ya sea que el Señor nos conceda el éxito o en algún momento el fracaso, porque veremos todos con la misma perspectiva, es la voluntad de Dios. Entonces a nosotros, ¿qué nos toca? Trabajar con todo el ánimo, con todo el esfuerzo, con todas las ganas, con todo lo que nuestra inteligencia nos proporciona, pero por amor a Dios, para servir a Dios, y que se haga siempre, Señor, tu voluntad. O rezar la siguiente oración, decirle a Dios, Señor, que pase lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres. Vivir en la providencia divina. Aprender a vivir de esa manera. No se trata de simple y llanamente un quietismo. Fíjense que hemos empezado a hablar. Trabajo, me esfuerzo al máximo según mis capacidades, mi inteligencia, mis talentos, todo lo que puedo emplear, pero siempre dejando las cosas en manos de Dios. Lo que nosotros llamamos resultados, del punto de vista humano, simple y llanamente, eso se deja en la mano de Dios. Porque mucho de esto no está en nuestro control. Y cuando usted va dejando las cosas en manos de Dios, la paz, la tranquilidad, es lo que va llevándola adelante. Entonces, imagínese una persona que no hace eso y entonces trabaja muy duro en una empresa, pero lo está haciendo simple y llanamente por ser reconocido, por ser ascendido, por ganar más dinero, y entonces eso lo lleva a una inquietud increíble. Y peor, si descubre que de repente el reconocimiento, el ascenso se lo dan a otros, entonces surgen más pecados, surge la envidia, el odio, surge, ¿cómo se llama?, el egoísmo y tantas otras cosas que envenenan el alma. Entonces es ahí porque algunas personas quieren acusar el esfuerzo legítimo y correcto por desarrollar, trabajar, ascender con estos pecados. Pero es porque si hacemos las cosas fuera del ámbito de Dios, esos son los frutos que vamos a obtener, los frutos de la carne. Si hacemos las cosas según Dios, entonces el trabajo va a fructificar los frutos del Espíritu. Entonces esto es algo, esto es importantísimo para todos los que me escuchan. Ya sea usted un estudiante, un empresario, un trabajador, esto lo tenemos que tener muy presente. Entonces, siempre recordar que hacemos nuestro mejor esfuerzo, cuidamos el jardín que el Señor nos ha otorgado por amor a Él, no por amor propio. Ahora el santo nos va a hablar de un aspecto muy importante, que es la avaricia. Dice, un peligro, la avaricia. Puede llegarte la tentación de que con la excusa de que debes hacer progresar los bienes que se te han confiado, te dediques a aumentar las riquezas sin acordarte de ayudar suficientemente a los necesitados. Hay que decirle al Señor con el Salmo 118, oh Dios, que se incline mi corazón a la generosidad y no a la avaricia. Dedícate a dar lo más posible a los pobres, recordando que la limosna borra multitud de pecados, y que nuestro Señor te devolverá multiplicado por 100 lo que hayas dado a los necesitados. No olvides nunca las maravillosas promesas de Jesús. Todo el bien que le has hecho a uno de estos mis humildes hermanos, yo lo pagaré como si me lo hubieras hecho a mí en persona. Mateo 25:40. Amemos a los pobres, tratemos con gusto con ellos, atendamos a los enfermos, permitamos que los necesitados se acerquen a nosotros en el templo, en la calle, en cualquier sitio. Hablemosle con amabilidad y repartámosle todo lo más que podamos. Dios sabrá recompensar muy bien todo lo que hacemos por sus hijos más pobres. Bueno, aquí yo quisiera hacer la siguiente analogía, que creo que puede ilustrar de manera sencilla lo que estamos hablando. Todo buen padre de familia que ama a sus hijos entenderá esta analogía fácilmente. Todo buen padre o madre, cuando digo padre de familia me refiero a la pareja, a los esposos, papá, mamá, trabajan muy duro. Pero
una de las razones fundamentales para que trabajan muy duro no solo es el alimento propio, sino el de la prole de los hijos, por amor a ellos. Entonces, como muchos decimos, cuando vienen los hijos, cambia la prioridad. Ya incluso hay gente que lo dice claramente cuando yo estoy trabajando por el pan de mis hijos. Ya hasta ellos mismos pasan a segundo plano. ¿Cuántos padres habrá que no han pasado en un momento hambre para poder darle el pan a sus hijos? ¿Cuántas personas no se habrán privado de cosas para ellos para poder dárselo a los hijos? Entonces ahí es un ejemplo, ¿no?, de la negación de una persona que se esfuerza al máximo para darle a sus hijos el pan, el techo, la educación, los bienes que necesita, el vestido. Entonces no está trabajando tanto para él, está trabajando por el bien de otro. Cuando nosotros hacemos y trasladamos esa misma realidad y la ampliamos, porque hacemos las cosas por amor a Dios, entonces empezamos a entender que los bienes que Dios concede que nos den, no nos pertenecen, sino que somos administradores. Y por lo tanto, el Señor nos está pidiendo, Él que nos da la vida, que nos da el talento, que nos da el trabajo, que nos da los bienes, no que le demos todo, que compartamos. Eso es lo que nos está diciendo el Santo, compartir. Entonces vas a empezar un proceso de purificación donde vamos a quitar la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia no es que yo me voy a quitar el pan de la boca para dárselo al otro, o el pan de mis hijos para dárselo al otro. No, la avaricia es que empezamos a atesorar cosas y entonces cuando de repente empezamos a ver que hay cosas que son superfluas, que realmente yo no necesito, o que pueden esperar que lleguen, o que yo puedo vivir sin ellas. Entonces, una persona que de repente tenía un par de zapatos para cada día de la semana dirá, yo necesito realmente un par de zapatos para cada día de la semana. O una persona que tenía tanta ropa que no lograría usarla en todo el año, yo necesito tanta ropa. Y así podríamos ir mencionando tantas cosas de las cuales uno no se puede prescindir. Entonces, estas cosas que uno puede prescindir de ella, que no está pegado a ella, esto podría ayudar a que empecemos a tener el justo valor de las cosas y tener la capacidad entonces de empezar a compartir con personas que no tienen lo básico. Entonces, ahí la diferencia entre la avaricia y la generosidad que nos está hablando el Santo. Entonces, es progresar, hacer progresar los bienes, pero con la conciencia de que no puedo caer en la avaricia, en el egoísmo, en esto que yo trabajo muy duro, así que yo me voy a dar todos los gustos que yo quiera. Entonces, esa visión egoísta que muchas veces no entendemos, solo el Espíritu Santo nos las puede conceder. Por eso es un proceso de purificación, pero es importante que lo tengamos presente y empecemos, ¿no? Empecemos poco a poco. Obviamente no nos vamos a convertir en San Francisco de Asís de la noche a la mañana, pero vamos a empezar poco a poco a vislumbrar cómo podemos privarnos de las cosas innecesarias, del consumismo, del hedonismo, para aprender a ser más solidario con el otro. Vámonos a la segunda pausa musical y retornamos con la última parte de este interesante programa.
fuiste a ver y fue mi padre quien me amó. Cuando tú te dabas sin razón, cómo nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, cómo nos ama Dios, cómo nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz la dio. Lo que quieras, pero ama, ama de veras. Aunque no piensen como tú, aunque no crean en lo mismo que tú, ama hasta que duela. Si no hay justicia, no hay amor, no hay amor. Hermanos, estamos de vuelta en este su programa de la Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Estamos en el capítulo 15 de la tercera parte, cómo practicar la pobreza siendo ricos. Muy bien, vamos a continuar hablando de cómo vivir en medio de los bienes, que es lo propio de los laicos, pero hacerlo según la voluntad de Dios. Dice el San Francisco de Sales, el ejemplo de San Luis. Es interesantísimo este ejemplo, porque San Luis era un rey. ¿Se imaginan los privilegios y lo que tenía un rey? Sin embargo, San Luis llegó a ser, o es, un santo de la iglesia, un rey santo. Dice el ejemplo de San Luis. Este famoso rey de Francia, del año 1270, invitaba cada día a su mesa a varios pobres y él mismo les servía los alimentos. Visitaba frecuentemente los hospitales
y atendía personalmente con gran cariño a los enfermos más asquerosos y repugnantes, y todo lo hacía con el más grande respeto e inmenso amor. Santa Isabel. Otro ejemplo muy especial es el de Santa Isabel de Hungría, año 1231, que siendo de familia rica e hija del rey, dedicaba todo el tiempo que le quedaba libre a atender a los más pobres y abandonados. Y cuánto dinero, ropa y alimentos lograba conseguir era para repartir entre la gente más necesitadas. Bueno, aquí vemos un ejemplo, dos ejemplos muy famosos de la historia de la Iglesia. Dos nobles que vivían con todos los lujos propios de su época, porque al ser de la nobleza, y no solo de la nobleza, sino de la dinastía real, lo mejor era para ellos. Entonces vemos cómo una persona logra, cuando Dios lo ilumina, poder desprenderse del cargo y de los bienes que tiene para actuar según Dios. Entonces, si se dan cuenta, San Luis y Santa Isabel de Hungría no renegaron lo que era. O sea, escúcheme bien, si usted es una persona de dinero, un potentado, si usted es una persona que tiene muchos recursos, el Señor no le está pidiendo a usted que renuncie a lo que tiene o al cargo que tiene. El rey San Luis siguió siendo rey, cumplió con sus deberes, no se fue a vivir en una choza sino que vivía en su castillo, pero aprendió a vivir el Evangelio en medio de esos bienes, sabiendo que tenía que aprender a desprenderse. Entonces, en el caso de él, obviamente, viviendo en la corte, recibiendo tantos elogios, tanto ceremonia, un camino que él optó por hacer era irse a atender él mismo con sus propias manos a los más pobres y menesterosos, para humillarse, para no creerse superior a los demás, para entender que Jesucristo, que es el Rey de todos y el más importante, nos enseña que ese es el camino. Entonces, ese es un camino que él usó para equilibrar, igual Santa Isabel de Hungría. Cada quien de nosotros va a optar el camino que Dios nos llama. Hay que discernir nuestra vocación. Pero lo importante de esto es que el hecho que nosotros tengamos éxito, progresemos, que cada progreso avance, no nos haga separarnos de lo que menos tienen. Hay personas que cada avance, desde el punto de vista económico, lo aleja más de Dios. Y esa relación no es una relación directa, eso tiene que ver con el descuido espiritual que tenemos. Cuando una persona empieza a ascender en cualquier cargo, a veces son cargos ni siquiera monetarios, son cargos, digamos, de índole honorario, donde le conceden algo de autoridad, dice uno, se transformó. Y eso se debe precisamente al hecho de que no tenemos una salud espiritual y un camino que andar. Por eso el Señor decía esa relación inversa, o sea, entre más usted asciende, más servidor debe ser, porque eso cuida su espiritualidad. Pero si yo entre más asciendo en la escala de autoridad, de poder, de dinero, yo me convierto en él, que más me sirvan a mí, entonces ahí es el camino a la perdición. Ese es el camino del rico que nos presentaba Jesús, de Lázaro y el rico. Ese fue el camino del rico que le llevó al infierno. Entonces es ahí el cuidado. Entonces, cada quien, Dios nos da la gracia para vivir en esta realidad. Por ejemplo, el que es llamado a la vida religiosa, Dios le da la gracia para vivir en medio de esto, privarse de esto y de lo otro, y poder vivir más cercanamente el Evangelio. El que Dios lo llama a la vida laical, al matrimonio, aprende a vivir en medio de su matrimonio, de sus hijos, de su trabajo, de su esfuerzo, a vivir esa santidad, eso que estamos hablando. Dios nos da la gracia para vivir
en conformidad a nuestra realidad, ¿no? Si usted no está llamado a la vida religiosa, la solución no es poner a su familia a vivir en la absoluta pobreza porque usted no sabe manejar los bienes materiales. La solución para el religioso no es para hacer mucho dinero para ayudar a los pobres. El camino es inverso. El religioso da un testimonio, trabaja y se esfuerza por vivir su realidad dentro de la congregación que le tocó vivir, y el laico de progresar y hacer progresar lo más que pueda para que ese sí está llamado, el laico sí está llamado a producir dinero para aprender a compartir, a desapegarse, a desarrollar el potencial. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener bien claras, y ese es el equilibrio espiritual que Dios nos pone a desarrollar, ¿no? Entonces, nada de creer que la mediocridad o la desidia, vuelvo a repetir, sea el motor del cristianismo, sino aprender a vivir de manera desapegada los bienes. Vamos a seguir leyendo lo que nos enseña el santo sobre este interesante tema. Dice el santo: saber sufrir que algo nos falte. ¿Quién hay en el mundo que no tenga que pasar por alguna circunstancia en que algo falte o le falle? Pues esta es una ocasión muy propicia para manifestar que estamos resueltos a ofrecer a Dios algún pequeño sacrificio. Así, por ejemplo, nos llega un huésped que quisiera atender muy bien y que en esta ocasión no tenemos cómo atenderlo. Hay una reunión en la cual desearíamos presentarnos con vestidos más elegantes y no es posible por ahora. Guardamos frutas y cuando vamos a comerlas ya están dañadas. Vamos de viaje y sucede un accidente en la vía. Quisiéramos encontrar en el viaje una mejor atención en los sitios donde ofrecen comidas u hospedajes y no los hay, etcétera. Bueno, esto es importante lo que el santo nos enseña, porque nosotros hoy día vivimos esto precisamente, la cultura del capricho. La cultura del capricho, y lo ha reflejado exactamente bien. Entonces, parte del camino del desapego, de vivir la pobreza y la humildad en medio de los bienes, es aprender a renunciar a las cosas que Dios permite que renunciemos. Que Dios, por alguna u otra circunstancia, aprendemos. Yo hubiera querido ahora comprar esto, pero no tengo el dinero. Yo hubiera querido hacer tal cosa, pero no es posible. Este año me hubiera gustado celebrar mi cumpleaños, invitar a mis amigos y tener una comida con ellos, pero ha ocurrido algo que me ha dejado económicamente, y situaciones como esas. Hay personas que tienen bienes materiales pero no tienen control de las cosas. Entonces puede tener dinero pero no lo atienden bien en el hotel o el carro se les daña. Entonces aprender a ofrecerle esas cosas a Dios para morir a nuestros caprichos, morir a lo que yo quiero que pase y aprender a vivir lo que Dios quiere que pase. Finalmente dice el santo, cerrando ya este tema, que me parece muy interesante. Dice así el santo: los grandes desastres. Dios nos libre, pero nos puede suceder robos que nos hacen trampas en las cuales nos engañan, negocios que quiebran, inundaciones que traen pérdidas, ventarrones y huracanes que destrozan, incendios que hacen mucho daño, etc. Entonces sí que es el tiempo oportuno para ofrecer a Dios con paciencia estas ocasiones en las cuales, aunque sea a la fuerza, tenemos que practicar la pobreza. Estos sufrimientos ofrecidos a nuestro Señor pueden servirnos para pagar pecados y obtener premios para el cielo. Cuando suceden estas pérdidas u otras parecidas, si nuestro corazón está muy apegado a los bienes materiales, qué lamentos, qué aflicción, qué impaciencia tenemos. Pero si nuestro corazón no está demasiado apegado a los bienes de esta tierra, entonces logramos superar esas situaciones difíciles con paz y tranquilidad, y repetiremos con el santo Job: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptar también los males? Como decía Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo y ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Creo que esta última lectura del santo cierra con broche de oro lo que hemos estado desarrollando. Bueno, no queda más que decirle que
Hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en otro programa más de la Academia de Formación Católica, comentando la Filotea o Iniciación de la Vida de Santidad o Vida Devota de San Francisco de Sales. Nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.